pero después tenemos un momento especial para seguir adorando al Señor y poder ser ministrados por su presencia. Amén. Quiero invitarlos a abrir en el capítulo de Efesios, el primer capítulo de Efesios, del versículo 9 al 12. Ahí vamos a dar lectura. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Decí conmigo, reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Qué tuvimos? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Acá vamos a resumir un poquito lo que dice esta palabra, que es por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Fuimos creados, fuimos diseñados con un propósito y todo el plan de Dios, todo su diseño se encuentra en una sola palabra, en una sola persona, y esa persona es Cristo, ¿sí? Todo el diseño gira en torno a Jesús, a Cristo. Él es el proyecto de Dios para todos nosotros. Y Dios se propuso hacernos a todos nosotros a imagen de su Hijo, ¿sí? Y para que nosotros alcancemos la medida, la estatura, la imagen de Cristo, ¿sí? En todas las cosas. En eso estamos, ¿amén? ¿Lo estamos intentando un poquito? ¿Sí? Dios nos diseñó para algo más que para ser simplemente un ser humano que respira, vive, come, se reproduce, tiene una casa, es abuelito y bueno, y chau, hasta el cielo. No es ese solo el fin por el que Dios nos creó, sino que Dios nos creó con un propósito. Decí conmigo, un propósito. Ahí va. Y Dios nos diseñó y nos pensó como hijos. Él nos pensó como herederos, ¿sí? Hay un propósito mayor de lo que nosotros pensamos y de lo que quizás podemos nosotros, en nuestra naturaleza, imaginarnos. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 4, del 4 al 7. Yo sé que muchos por ahí hoy están cansados, venimos ya llegando a mitad de año, con muchas cosas, pero te pido un momentito de tu atención para que, ya que estás en este lugar, en esta noche, puedas recibir palabra de Dios y lo que puedas recibir en tu espíritu lo que Dios quiere darte, ¿sí? Así que si está medio dormido o el que está ahí al lado tuyo, si lo ves medio dormido, dale un empujoncito, decirle, vamos, despertate, que no viniste a sentarte, viniste a recibir, ¿amén? Capaz que quedaste muy relajado con la adoración, ¿sí? Dice Gálatas, capítulo 4, versículo 4... Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿A quién envió? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Y el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Acá nos está diciendo que ya nuestra condición no es de esclavo, sino que es de hijo. Y aparte de hijo, como somos hijos, somos herederos de Dios, todo por medio de Cristo. Cristo es nuestra meta suprema, ¿sí? Él es nuestra máxima anhelo y nuestra aspiración y hacia donde nosotros tenemos que mirar y a quien queremos imitar. Amén. Él es nuestra aspiración y queremos actuar como Él, como hijos de Dios. Nuestro trabajo y nuestra asignación y nuestro designio es ser como el Hijo, ser como Jesús, ¿sí? Esa es nuestra
nuestra lucha de todos los días. No sé a qué medida estamos, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino, ¿amén? Estamos intentando ser lo mejor, lo más parecido a Cristo para acercarnos más a Él. Pero vamos a seguir profundizando. La Biblia dice, y lo llama a Jesús como el segundo Adán. ¿Han escuchado antes eso? Tenemos el primer Adán, que es el que Dios creó desde el polvo, ¿sí? Que le dio aliento de vida. Pero a Cristo lo llama el segundo Adán. Y acá vemos cómo Jesús vino a restaurar el gobierno original. Dios le había dado a Adán autoridad, le había dado gobierno, le había dado todas las cosas, pero por algunos errores que cometió Adán, perdió esa autoridad por el pecado, por la desobediencia, y esa autoridad ya no quedó en Adán, sino que el enemigo aprovechó y ganó esa autoridad. Y Jesús es todo lo que Adán no pudo ser. Jesús es todo lo contrario de lo que pudo ser Adán. Jesús es el cumplimiento de lo pleno del plan de Dios. Jesús viene a restaurar el diseño original. Y ahí vamos a ver un cuadro, que vamos a ver una comparativa cortita. Acá tenemos de este lado algunas características de Adán, el primer Adán, y Cristo, el segundo Adán. Adán, dice, desobedeció a Dios y perdió su integridad cuando dejó entrar en su mente la idea de querer ser Dios. En cambio, Cristo, aún siendo Dios, se despojó a sí mismo y se humilló haciéndose como hombre, fue obediente en todo y vivió en absoluta dependencia del Padre durante su ministerio en la tierra. Obedeció siempre, incluso hasta la muerte. Adán abrió la puerta a la muerte y la desintegración de la raza humana, pero Jesús abrió la puerta a la vida, al Espíritu Santo de Dios, para que viva en nosotros. En Adán somos una creación de Dios. En Cristo alcanzamos la dignidad de hijos de Dios. Adán le abre la puerta al temor. Este impulso comienza a gobernar el mundo interior de las personas y luego en sus relaciones y su entorno. Pero en Cristo abrimos la puerta al amor. Es restaurada la comunión de amor con Dios que nos lleva a vivir en armonía con Él, con los demás y con nosotros mismos. Nosotros morimos a esto, mi hermano. Nosotros morimos a este pasado. Éramos esclavos a lo que vivíamos en el primer Adán. Antes de conocer a Cristo, esta era nuestra condición. Pero a partir de Cristo obtenemos esta otra realidad donde el Espíritu Santo mora en nosotros, donde todas las cosas son restauradas, donde Dios puede hacer todas las cosas nuevas. En Cristo regresamos a la libertad y a la autoridad original. Amén. Pero solamente vamos a lograr esto si nos mantenemos unidos a Cristo, al segundo Adán. Si estamos viviendo en el primer Adán, no vamos a poder vivir con autoridad y con libertad. Esto solo funciona si estamos viviendo en Cristo. Y si vivimos gobernados por los impulsos de nuestro corazón, siguiendo como dicen ahora, seguí tu corazón, eso es seguir el alma, ¿sí? Es seguir lo que me da la gana seguir. Eso es el primer Adán. Y el primer Adán se rebela contra Dios, no quiere obedecer a Dios. Y esa es nuestra naturaleza humana, ¿sí? Que no queremos hacer lo que nos dicen, queremos hacer lo que queremos. Pero si nosotros vivimos en el segundo Adán en Cristo, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces ahora Cristo vive en nosotros, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces ya no soy yo, sino que es Él. Amén. Entonces la clave para vivir en autoridad y poder experimentar la libertad verdadera está en Cristo. Por eso el título de esta palabra es En Cristo. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué no vivo la libertad? ¿Y por qué no puedo ejercer esa autoridad? Y es porque probablemente no estemos viviendo en Cristo, sino que estamos miti-miti quizás, ¿no? Y no estamos dejándole al Señor el gobierno de toda nuestra vida. Si permanecemos unidos al Señor no vamos a fallar, pero cuando nosotros nos salimos del Señor vamos a tener muchos fracasos y vamos a tener pérdida en nuestra vida. Por eso la clave está en permanecer en Cristo. Amén.
Si permanecemos en Él, viviremos como Él. Por eso se trata de tener una relación con el Señor. Cuanto más estoy con Dios, más me parezco a Él. Cuanto más adoro al Señor, más se impregna esa característica de Dios en mi vida. Los que les gusta la música heavy, que se ponen todos negros y que tienen los pelos así, de la misma manera que son los que cantan, son los que les gusta esa música, porque es lo que admiran. Entonces me voy pareciendo a lo que admiro. Lo que vos admirás es lo que vos te vas a parecer. Si admiramos a Cristo, si servimos a Él, si tenemos intimidad con Cristo, nos vamos a parecer más a Él. Aunque nos digan que no, vamos a parecernos más a Cristo. Amén. Aunque a otros no nos tengan ni fe, nos vamos a parecer más a Cristo. Amén. Dios le delegó autoridad a Adán, ¿sí? Pero esa autoridad, como te comentaba, Adán la perdió y la agarró el diablo. Pero esta autoridad fue recuperada totalmente por Cristo. Cristo es el que tiene la autoridad, no la tiene el enemigo. Amén. Y acá es donde el Señor Jesús nos invita a ese plan para que nosotros podamos participar del plan que Él tiene, que es restaurar todas las cosas y que todas las cosas se sometan al Padre. Amén. Todo vuelve a Él. Amén. Y eso es ahí donde nosotros necesitamos, donde nosotros participamos, porque somos los representantes legales en la tierra. Somos representantes de Cristo en la tierra. Amén. Con legalidad a través de Él. Somos su iglesia. Por eso nosotros necesitamos restaurar el gobierno de Dios, ¿sí? Sobre todas las cosas. Y Él nos da una asignación, ¿sí? Así como Dios le entregó autoridad a Jesús, Jesús nos entrega autoridad a nosotros. Jesús hace todo lo que hace el Padre, ¿sí? Y eso lo replica en nosotros. Por eso nos hace parte de su plan, nos delega autoridad para recuperar lo que estaba perdido y entregárselo nuevamente al Padre, ¿sí? Es un trabajo en equipo y nosotros somos parte de ese plan. Tenemos la bendición de ser parte del plan, del diseño original, ¿sí? Para restaurar todas las cosas y que todo vuelva a Él. Pero bueno, para lograr esa tarea y poder ser partícipes de ese plan, hay algunos principios que necesitamos desarrollar. El primero es someternos a la autoridad y aprender obediencia. Acá ya no se puso tan lindo, parece. Jesús fue obediente y Jesús se sujetó a autoridad. Él es nuestro ejemplo, mi hermano. Yo no te voy a dar ningún ejemplo humano, porque nos falta un montón. Él es nuestro ejemplo, amén. A Él tenemos que mirar y a Él tenemos que imitar. Y por medio de la obediencia, Jesús fue siendo perfeccionado, porque la obediencia hace que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos, que nos vayamos perfeccionando. Y eso es lo que necesitamos desarrollar. Cuando Jesús iba a ir a la cruz, no les fue sencillo, ¿no? Y cuando pasa de mí esta copa, Señor, y Señor, bueno, que se haga tu voluntad. No es fácil cuando tenemos que obedecer. Y Jesús, Dios el Padre, no dijo, bueno, pobrecito a mi hijo, mejor que no lo haga, sino que Él lo fortaleció para que pueda obedecer. Aún a pesar del dolor, de la dificultad, de lo difícil que pueda ser, Jesús obedeció. Por eso necesitamos nosotros aprender a obedecer a las autoridades delegadas, a aquellos que están sobre nosotros, porque ahí vamos a ser perfeccionados. Y lo segundo, primero dijimos someternos a la autoridad y aprender obediencia, y la segunda es ejercer autoridad y recuperar lo que está perdido. Y decimos, bueno, ¿qué es lo que está perdido? Lo que está perdido es todo aquello que no obedece a Dios. Eso es lo que está perdido. Entonces, ahí es lo que nosotros necesitamos, es tener dominio, ejercer el dominio en nuestras vidas. Aprendamos del Señor, amén. Aprendamos del Señor a ser buenos administradores de lo que Él nos da, de su gracia, de su misericordia, de su amor, en todo lo que nos toca hacer, padres, hermanos, hijos, abuelos, esposos, jefes, empleados, en lo que sea, seamos íntegros en nuestros corazones, porque el Señor premia la obediencia
y hay recompensa para los que obedecen, para los que ejercen autoridad. Yo no puedo ejercer autoridad si no hay obediencia en mi vida, porque ¿de qué me voy a basar? Si yo no obedezco, ¿qué autoridad voy a tener para ejercer? Entonces, necesitamos desarrollar estas capacidades que vienen del Espíritu de Dios. Amén. Con Él sí lo podemos hacer. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 9. Y acá quiero compartirte, siendo hijos de Dios y para ejercer la autoridad de Dios en la vida, en nuestra vida cotidiana y poder experimentar la libertad real de Dios en nosotros, que Dios nos ve y nos hizo con un propósito, y si Dios dice que podemos hacer eso es porque podemos hacerlo. Amén. Así que no se vea como que, uy, qué difícil que está esto, sino que si Dios nos dijo, lo podemos hacer porque las cosas vienen de Dios y es en el Espíritu, no es en nuestra carne. Amén. Dice, vosotros también como piedras vivas, ¿como piedras qué? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Fíjate ahí que dice piedras vivas. Dice edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Acá nos dice este pasaje que nosotros somos el templo de Dios. Dios decidió hacer de tu vida su casa, su habitación. Somos templo de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, el domicilio de Dios es tu propia vida. El domicilio de Dios no es este templo. El domicilio de Dios es tu propia vida. Es tu propio ser. Ahí es donde habita Dios, donde habita su presencia. Por eso tenemos que entender que Jesús es mayor que el templo. Él es mayor. Amén. Nosotros servimos a Dios. Estamos para servir a los otros, pero no a nosotros mismos, ¿sí? En nosotros habita el Espíritu de Dios y todo lo que es Dios es amor y servicio. Amén. Después dice que somos constituidos un reino de sacerdotes. Somos sacerdotes, mis hermanos, con gobierno, con autoridad. Todo lo que somos, lo somos por Cristo. Él es el sumo sacerdote. Amén. Y eso es lo que se replica en su iglesia y nos dice que nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Y todo lo que somos por Cristo, por su obra, por lo que hizo en la cruz. Amén. Por eso, cuando nosotros entendemos que estamos para servir, que estamos al servicio, que somos sacerdotes, entonces no tenemos problema en servir a los demás, en humillarnos y someternos los unos a los otros. Amén. Después dice, somos un sacrificio vivo. No se trata de entregar algo, de dar cosas, sino de entregarme a mí mismo en sacrificio vivo. De que mi vida es un sacrificio vivo para Él. Amén. Esa es la forma más efectiva de desatar lo que está en el cielo, en la tierra para nosotros. Es a través de la entrega. Así como Jesús se entregó por nosotros, nosotros también nos entregamos por amor a Él. Amén. El domingo también vimos esta parte, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea que somos elegidos, amén. Somos escogidos, no es que por una casualidad, por algún accidente, estamos acá o somos hijos de Dios porque bueno, acá llegué y acá estoy, sino que fuimos escogidos, elegidos por Dios. Somos real sacerdocio.
O sea que el sacerdocio significa que ejerzo gobierno. No sé si vos podés identificar en tu vida si estás pudiendo ejercer gobierno. Y el sacerdocio para bendecir a los demás, para bendecir la tierra, para bendecir las naciones. Te lo pregunto a modo de reflexión, para ver en dónde necesitamos nosotros crecer y dónde necesitamos dejar al Señor que pueda obrar en nosotros. Amén. Para poder cumplir ese plan perfecto y maravilloso que es servir al Señor y extender el reino. Amén. Dice que somos santos, separados, apartados para un propósito. No somos cualquier cosa, somos algo especial, mis hermanos. Somos valiosos. ¿Cómo nos ve el Señor? No sé cómo vos te ves, pero el Señor te ve como está diciendo toda esta palabra. Dice que somos herencia de Dios. No solamente que tenés una herencia y sos coheredero con Cristo, que también lo es, sino que vos mismo sos herencia de Dios. Sos una bendición. Somos sus hijos, somos su herencia eterna. Y somos voceros del Rey. Acá tenemos un vocero ministerial que le anuncia todos los avisos, las cosas, y proclama todas las cosas que vamos a hacer, ¿no es cierto? Así como tenemos el vocero de la presidencia, que cuenta todas las novedades. Nosotros somos voceros del Rey, mis hermanos. Nosotros contamos sus maravillas, contamos lo que Dios hace. Por eso no se calle, mi hermano, porque su persona es importante, su palabra es importante. Siempre que portemos una palabra de bendición para otro, bendigamos a los demás. Isaías 43:21 dice: el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Los que son hijos de Dios, los que entienden cuál es su identidad, quién es su rey, proclaman alabanza al Señor. Proclaman alabanza al Señor, exaltan su nombre. Saben quién es su Señor y yo creo que hay mucho para conocer de Dios. Quizás conocemos algunas partes nomás, algún poquito, porque es inmenso la inmensidad de Dios, no la podemos comprender. Todo lo que nosotros creemos de nosotros mismos se va a reflejar en todo lo que hacemos. Lo que vos creas de vos es lo que se refleja afuera, en lo que haces, en lo que decís, en lo que elegís. Por eso necesitamos creer quiénes somos en Cristo. No solo saber, bueno, por supuesto saber lo que dice la palabra de quién soy, pero hacer carne esa palabra en mí. Que Cristo habite en mí, en mi vida. Que podamos ser reflejo viviente de lo que el Señor es en nosotros. No sé si te pasa, cuando momentos que uno no está bien y te das cuenta que Cristo no lo está reflejando, ¿no? Que son nuestras emociones, que es nuestro carácter, que el alma muchas veces nos gana la batalla y expresamos cosas que son propias del ser humano, de nuestros errores. Pero vas a la presencia del Señor y empezás a rendir tu corazón, a decir: Señor, si yo reconozco que no son los demás, sino de que necesito ser transformado, que necesito ser transformada. Porque muchas veces oramos: bueno, Señor, cambia esta situación, hace algo con esta persona, rompe, quebrá, hace. Y en realidad lo que estamos necesitando es ser nosotros transformados. Porque el cambio necesita ser desde nuestro corazón. A veces queremos que cambien los demás, que cambien las circunstancias, pero no estamos dispuestos a nosotros a entregar, a decir: sí, Señor, necesito ser transformado, ser transformada. Y para esto no hay edad. Y no es que podamos tener 800 años en el Evangelio. Si no rendimos el corazón, por más que vengamos a la iglesia toda la vida, si no rendimos y tenemos esa sensibilidad en el Señor de decir: Señor, ayúdame. Señor, yo pongo esto en tus manos. Señor, realmente quiero cambiar, quiero ser libre, quiero que Cristo viva en mí. No quiero ser más yo, sino que seas vos, Señor. Cuando rendimos el corazón, su palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Cuando nos humillamos, el Señor se agrada. En el primer Adán veíamos que Él quería ser
como Dios, pero a su manera. No quería rendir, Él se rebeló. Pero en Cristo nosotros encontramos una nueva identidad. Una identidad sana. Una identidad de bendición, que no solamente nos va a bendecir a nosotros, sino va a bendecir a los demás, a los que nos rodean. Si Cristo está en nosotros, las cosas no pueden ser todos los años de la misma manera. No pueden pasar los meses y de que nunca cambie la situación. Algo tiene que cambiar. Si el Señor está, algo nuevo tiene que pasar. Es imposible que si el Señor está no pase nada, porque su presencia atraviesa y traspasa cualquier otra situación. La presencia de Dios puede sobre todas las cosas, sobre todo principados, sobre todo toda enfermedad, sobre todo lo que pueda levantarse. El Señor, el nombre de Jesús es mayor. ¿Podés reconocerte como un rey, como un sacerdote? ¿Podés verte de esa manera? Porque es muy romántico como lo decimos, pero muchas veces no nos vemos de esa manera. No es para agrandarse y decir, bueno, acá viene la reina, acá viene el sacerdote. No es para ponernos chapa, es para representar a Cristo. Es con humildad. ¿Podés reconocer la obra que Jesús hizo por vos en la cruz? ¿Podés reconocer esa identidad? ¿Podés verte como un hijo, como una hija, con todos los derechos adquiridos como hijo y con las obligaciones como hijo también? ¿Podés verte como alguien que Dios ama profundamente, que te va a perseguir hasta alcanzarte? ¿Podés verte como alguien especial en Dios? Que porta autoridad, que porta poder, que porta presencia, que donde pise las puertas se van a abrir. ¿Podés verte con fe diciendo sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Podés verte conquistando? ¿Podés verte más allá? Si Cristo es un vencedor, ¿cómo no vamos a poder vencer, mis hermanos? Si Él es lo mayor, lo más hermoso. No hay absolutamente nadie que pueda compararse a Él. Y nosotros lo tenemos habitando en este templo, en este cuerpo, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo no vamos a poder vencer si Él nos capacita para todo? Quiero invitarte a que te puedas poner de pie. Y hoy preparamos para poder ser ministrados por el Espíritu Santo y darle lugar al Señor a moverse como Él quiera moverse. Yo voy a invitar a los pastores que puedan, ahí hay unos espejitos,